Bienvenidos a la audición que tenemos todos los domingos periódicamente. Estamos estudiando la biografía del hombre más importante que este mundo ha tenido, y que se llama Jesús de Nazaret. Desde que Él vino se empiezan a contar los años y toda nuestra estructura social está basada en sus enseñanzas, pero muy poca gente conoce lo que Jesús enseñó, quién era Jesús. Si usted le pregunta a la gente quién es Jesús, le va a decir, es el Hijo de Dios y nada más. Pero Jesús es más, enseñó un montón de cosas. Y el otro día habíamos visto cómo Jesús dice que después de haber sanado a unos enfermos, unos ciegos, entonces dice que levantó los ojos y vio a la gente que andaba como ovejas sin pastor. Y entonces tuvo compasión de ellas. Y yo había explicado que compasión significa lástima de la gente, pero lástima con acción, es decir, haciendo algo para que la gente salga de esa situación. Por eso es que dentro de sus enseñanzas está el asunto de meternos en el problema de la gente que a nadie le gusta, para tratar de sacarla del problema. Nuestras instituciones civiles están basadas en sus enseñanzas y por eso tenemos las acciones de bien público y un montón de cosas. Lo único que erran nuestras instituciones civiles es que les dan ayuda social, pero no les enseñan. Y está el proverbio chino que dice que no hay que regalarle el pescado a la gente, sino que hay que enseñarle a pescar. Ahora, mientras aprende hay que darle una ayudita, pero no es cuestión de que vivan de prebenda, sino de que uno le enseñe. Y por eso es que Jesús no solamente hacía milagros y curaba a la gente, sino que también enseñaba el Evangelio del Reino, enseñaba que la gente se arrepiente y vuelva a Dios. Porque si la gente no se arrepiente y vuelve a Dios, no cambia. El ser humano queremos tener beneficios, pero no obligaciones. Y entonces así somos las personas. Y hoy vamos a ver en la parte donde Él elige a sus discípulos. Era una cosa importante porque sus discípulos, a los cuales le llamó apóstoles significa misionero. Hoy día diríamos misionero, pero en aquel entonces quiere decir enviado. O sea, era personas que eligió para enviarlos a hacer un trabajo. Dice en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, que es el que estamos usando como base, dice, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Acá lo sintetiza así, pero si leemos el conjunto de los otros evangelios, que también son biografía de Jesucristo explicada por otras personas, dice que Jesús pasó toda la noche orando. Y si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Y después a la mañana subió a un cerro, se sentó y llamó a sus discípulos. Y entonces entre todos sus discípulos eligió a 12, a los cuales llamó apóstoles. Así que aprendamos de Jesús. Si Él necesitaba orar para elegir a las personas que iban a continuar el reino de los cielos aquí en la tierra, iban a ser la base. Y son las personas sobre las cuales basamos nosotros toda nuestra fe. Porque nuestra fe está basada en Jesucristo como piedra fundamental, y arriba de Él están construidos los apóstoles como piedras vivas, y arriba de los apóstoles estamos construidos nosotros. O sea que era una elección muy importante, por eso pasó toda la noche orando. Cuando usted tiene una elección importante, una actividad importante para hacer, acuérdese que hay que orar. Los seres humanos no podemos vivir sin Dios. No se puede vivir. Por más que se llame ateo, no se puede vivir. El ser humano ha sido creado a la imagen de Dios y necesita de Él. Entonces dice después a esos 12 que había elegido,
les dio autoridad para expulsar los espíritus impuros, es decir, para sacar demonios. Hay mucha gente, y yo ya lo expliqué varias veces, que tiene una enfermedad pero que es producto diabólico, de algún demonio. Entonces, Él le dio a los discípulos autoridad para expulsar demonios y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y esas características o esas capacidades Jesucristo dio a su iglesia. O sea, la iglesia refiriéndome no a los edificios son templos, sino a las personas. Las personas que están reunidas en un templo se llaman iglesia, las personas, no el edificio. Tenemos que cambiar, nosotros hablamos de una iglesia y estamos pensando en el edificio. Aún los evangélicos, voy a la iglesia y está pensando en el edificio, no está pensando en que es parte de un grupo de personas que se reúnen en un determinado lugar para adorar a Dios. La iglesia son las personas. Y tienen esa capacidad, la iglesia tiene la capacidad de liberar endemoniados, de sanar enfermedades, inclusive resucitar muertos. Hay que llevar una vida espiritual profunda, o sea, ahí no es tan fácil la cosa. Y acá da los nombres de los discípulos que Jesús eligió. Dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Dice, primero, Simón, llamado también Pedro. ¿Se acuerdan? Cuando Andrés, estando Jesús en el lugar donde había sido bautizado por Juan y que había vuelto del desierto después de ayunar 40 días y 40 noches, vino al lugar donde había sido bautizado. Y entonces Juan el Bautista lo vio. Y cuando lo vio dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y 2 de los discípulos de Juan el Bautista escucharon a Juan el Bautista decir eso y siguieron a Jesús. De esos 2, uno era Juan el hermano de Santiago y el otro era Andrés, el hermano de Pedro. Y Andrés trajo a Pedro a Jesús. Y cuando Jesús vio a Pedro le dijo, tú serás llamado piedra. Pedro, que quiere decir piedra. Entonces, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado también Pedro. Dice, y su hermano Andrés. Ahí tenemos dos de los apóstoles de Jesús. Pedro y Andrés, que el apellido eran hijos de Jonás. Acuérdense que en aquel entonces era hijo de tal persona el apellido. Ella era hijo de Juan o de Jonás. Dice también Santiago y su hermano Juan. Llamó también para ser apóstol a Juan, que era uno de los que había seguido a Jesús, y también a su hermano, a Santiago, que eran hijos de Zebedeo. Jesús los apoyó como hijos del trueno más adelante, porque parece ser que eran impulsivos. Nosotros a Juan lo conocemos como el apóstol del amor, pero en realidad era hijo del trueno, era una persona impulsiva, que llevaba todo por delante. En una oportunidad a Jesús no lo quisieron recibir en un determinado pueblo y Jesús dijo, y Juan le dijo a Jesús y Santiago, ¿por qué no manda fuego del cielo que lo destruya todo? Por eso se llaman hijos del trueno. Hijos de Zebedeo es. También eligió a Felipe. Acuérdense que Felipe lo había elegido cuando él volvió de ese lugar donde había sido bautizado por Juan, volvió a Galilea, encontró a Felipe y lo eligió lo llamó para que fuera su discípulo. Y Felipe, que era del pueblo de Pedro y de Andrés, que era Betsaida, un pueblito al norte del laguito de Galilea, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y Natanael le dice, ¿y quién es el Mesías? Dice, es Jesús, el hijo de José, de Nazaret de Galilea. Y Natanael dice, de Galilea puede salir algo bueno. Y le dijeron, ven y ve. Y Natanael fue y vio. Y cuando Jesús le dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita. Y Natanael le dice, ¿y de dónde me conoce? Dice, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y entonces Natanael quedó descolocado y dice, ¿tú eres el Mesías?
Y entonces Jesús le dijo, ¿tú crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? De aquí en adelante vas a ver al Hijo del Hombre y los ángeles de Dios que suben y bajan del cielo por una escalera. Seguramente que Natanael estaba leyendo ese pasaje donde Jacob, cuando huía de su hermano, soñó en el lugar donde estaba, soñó que los ángeles de Dios bajaban y subían por una escalera al lugar donde él estaba. Y él dijo, uy, dice, Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Entonces la piedra que había elegido por almohada la levantó, la ungió por aceite y levantó un altar. Y le prometió a Dios que si Dios lo acompañaba en todo lo que él iba a hacer, que se iba a la casa de su tío huyendo del hermano, que si Dios iba a ser su Dios. Y realmente Dios lo acompañó y Dios fue su Dios, ese fue Jacob. Entonces eso estaba leyendo Natanael. ¿Y saben quién es Natanael? Es Bartolomé. Porque siempre que Jesús habla de Felipe, agrega a Bartolomé. Y Bartolomé era amigo de Felipe, era ese Natanael que Jesús... Muy bien, Bartolomé es hijo de Ptolomé, Bar es hijo. Entonces acá le pone el nombre y apellido, hijo de Ptolomé. Y en aquel entonces, cuando él lo llamó, le llamó Natanael, que era el nombre que la gente lo conocía. O sea, Felipe y Bartolomé lo eligió para que fueran sus apóstoles. También eligió a Tomás. Tomás parece ser que era hermano de él, porque en todos los lugares le llaman el gemelo. ¿Y gemelo de quién? ¿Y gemelo de quién? Parece ser que Tomás era muy parecido a Jesús, entonces le llamaban el gemelo. Y eligió a Tomás para que fuera uno, fue ese que cuando Jesús resucitó no creía. Dice, yo si no veo las heridas en las manos y en el costado, no creo. Y entonces estando Tomás con los discípulos escondidos en el primer piso, en el lugar donde habían comido la última cena, estando Tomás también en esa oportunidad, Jesús se presentó en medio de ellos. Y se dirigió a Tomás y le dijo a los discípulos, traigan, tienen algo de comer, no soy un espíritu, soy yo. Y le dieron miel, pescado con miel, y comió delante de ellos, soy yo. Y le dijo a Tomás, Tomás, vení, mete tu mano acá en mi costado y mete el dedo acá en mis manos. No seas incrédulo, sino cree. Y agregó, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en ese bienaventurado que no hemos visto, pero hemos creído, estamos incluidos todos nosotros. Todos nosotros somos felices o bienaventurados, felices al máximo por haber creído que Jesús es el Mesías. Eligió a Tomás. O sea, y también eligió a Mateo, que un tiempo antes lo había recaudado del lugar donde Mateo estaba cobrando los impuestos para Roma. Era un publicano, era una persona odiada por el resto de los connacionales y de los judíos, pero sin embargo Jesús vio en él, vio que podía ser uno de sus discípulos, al cual él iba a encargar evangelizar el mundo después que él resucitó y ascendió a la presencia del Padre. Y entonces lo eligió también para ser llamado apóstol. Y también eligió, dice, el que cobraba impuestos para Roma. También eligió a Santiago, hijo de Alfeo. No sé quién es Santiago, hijo de Alfeo, pero hay un Santiago acá que no es el hermano de Juan, sino otro que es hijo de, o sea, Bar Alfeo, hijo de Alfeo. Eligió a Santiago, hijo de Alfeo. Y Tadeo, tampoco sé, Tadeo no sé nada de la historia de Tadeo, pero lo eligió Jesús para que fuera su discípulo. Yo creo que ellos murieron en Armenia. Porque todos estos que Jesús eligió, todos murieron de muerte no natural. Todos murieron de muerte por causa de Jesús. Y es una de las explicaciones lógicas para estos hombres llenos de miedo porque habían agarrado al maestro y lo habían puesto preso, que dentro de unos días vamos a festejar la Pascua, cuando Jesús fue ofrecido como un cordero por los pecados del mundo, para que todo aquel que reconoce su pecado y le pide que le perdone, Dios le perdone, como el salvavidas.
Entonces, estos todos murieron de muerte no natural. Creo que fue despellejado predicando acerca de Jesús, le sacaron toda la piel viva estos dos discípulos, a Santiago y a Tadeo. Después dice que eligió a Simón el celote. Miren, eligió a un guerrillero. Los celotes eran un grupo judío que llevaban abajo de la túnica, acuérdense que no usaban como nosotros hoy día pantalones y las mujeres pollera, usaban túnica. Y únicamente que la túnica de la mujer era de un color y la de los hombres era de otro color. Entonces, abajo de la túnica llevaban un facón, llevaban un puñal, y cuando veían a un soldado romano cerca, lo atravesaban con el puñal. Eran un grupo bastante peligroso, que ellos buscaban la liberación de Israel del poder de los romanos. Era un guerrillero que estaba dispuesto a cualquier cosa por causa, era nacionalista al extremo. Y Jesús vio la fe de este hombre y lo eligió para que fuera uno de sus representantes, un guerrillero de aquel entonces. Y también eligió a Judas Iscariote. Judas Iscariote, parece ser que es un error de llamarle Iscariote, sino es Sicariote, era otro sicario, otro guerrillero, que él quería la liberación de Israel del poder de los romanos, y él estaba pensando que Jesús iba a ser la persona que iba a ser establecido como rey, porque le pertenecía al reino directo de Israel, y entonces se constituyó en discípulo de Jesucristo, pero nunca dejó de ser nacionalista. Cuando Judas se dio cuenta que Jesús no había venido para establecer el reino físico y liberar a Israel de los romanos, fue cuando decidió traicionarlo. Así que ahí también lo eligió a Judas Iscariote, que dice acá que después traicionó a Jesús. Una frase triste, el traidor, el que lo traicionó. Espero de que ninguno de nosotros tengamos a Judas como modelo, que no traicionemos a Jesús ni con nuestras acciones ni con nuestros hechos. Hay tantos cristianos que traicionan a Jesús con su manera de vivir. Espero que ninguno. Así que estos son los 12 que Jesús eligió y le dio poder para liberar a las personas de los demonios, y también le dio poder para sanar las dolencias del pueblo. Y después, el domingo que viene, vamos a hacer qué trabajo vamos a ver qué trabajo les encomendó hacer. Bueno, espero que el Señor los bendiga. Y esto es una cosa importante, porque fue el momento en el cual Él eligió a las personas las cuales iban a continuar la obra que Juan el Bautista había empezado, porque no lo empezó Jesús, que Jesús continuó y que después lo continuaron estas 12 personas como los líderes de los cristianos que se convertían en discípulos de Jesucristo. Bueno, espero que usted y yo seamos fieles discípulos de Jesucristo y estemos dispuestos a cualquier cosa por causa de Él. Espero que Dios los bendiga